¿sí? De hecho, en el siglo, todo lo que es la colonia no se puede hablar de cocina mexicana. Entonces en el 19 empieza a hablarse de cocina americana, de cocina mexicana un poco, pero no está todavía como que establecido lo que es ya este concepto de cocina mexicana que tenemos ahora, quizá por una razón, porque la Revolución Mexicana contribuyó también todavía, le dio un empujoncísimo al tema del alimentario en México. Entonces, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy jueves 21 de octubre de 2021 presentamos la emisión 51 de Diálogos y Debates, un espacio creado para dialogar sobre temas de la actualidad regional, nacional e internacional y debatir sobre diversos temas que merecen ser puestos en tensión. En esta ocasión dedicamos nuestro programa a Ramón Danzós Palomino, líder campesino que encabezó la lucha de los lecheros en Puebla contra el despotismo gubernamental. En la primera sección, Memoria Histórica de Nuestra América, Ana Lluvia García recuerda que el 17 de octubre de 1953, en México, las mujeres adquirieron la soberanía plena al permitirles sufragar, es decir, votar y ser votadas. Lluvia hace un repaso a las luchas mediante las cuales las mujeres conquistan en América Latina ese derecho a votar y ser votadas. En la segunda sección pasamos revista a las noticias que por su importancia trascienden la coyuntura. En la sección de diálogos y debates, esta vez abordaremos el tema de la disputa por el litio, el oro blanco. En nuestra sección ¿Qué ver, qué escuchar, qué leer? En el marco del Día Mundial de la Alimentación, Adriana Pineda presentará al arquitecto Benjamín Acuria, que analizará el libro Los regímenes alimentarios de Philip McMichael. Cerramos nuestro programa con la sección de arte y cultura, y en esta ocasión dialogaremos con el maestro Ricardo Moreno Botello en torno a su trabajo sobre el criollismo en la cocina de la ciudad de Puebla a través de sus recetarios y sus manuales. Quédese con nosotros en los siguientes 50 minutos y sin más, vamos con Ana Lluvia García, para recordar la instauración del voto femenino en América Latina y en México. Ana Lluvia. Doc, buenas tardes a todas y todos. Gracias por sintonizarnos esta tarde. Y bueno, justo como lo menciona el doctor, el 17 de octubre de 1953 aprobaron las reformas constitucionales para que las mexicanas tuvieran acceso a votar y ser votadas. Esa lucha no fue producto de la voluntad del poder instituido, sino más bien de la lucha de las mujeres a lo largo de la historia en contra del sistema patriarcal. Una de las luchas más antiguas por los derechos políticos de las mujeres data del movimiento independentista, ya que en 1824, en Zacatecas, se dio uno de los primeros movimientos sufragistas encabezados por la periodista Lorena Wright. Su órgano de difusión se llamaba Las Violetas de la Náhuac y es conocida como la primera revista feminista en la historia de México. Figuras como las Adelitas son parte de la cultura popular mexicana y a pesar de ello, el papel de las mujeres ha sido soslayado a lo largo de la historia de México. Sin embargo, es importante notar
que los ambientes libertarios siempre han sido cuna de movimientos emancipatorios para las mujeres. El movimiento independentista, la reforma y la revolución arrojan ejemplos como el de María Josefa Ortiz Girón, Leona Vicario, Margarita Maza, Marta Eva Rocha, y un sinnúmero de mujeres que han participado de las luchas por la construcción de la sociedad y que no han sido reconocidas sino de forma marginal. Acudir a una urna o ser electa no puede considerarse como el clímax del ejercicio de nuestros derechos políticos. Actualmente, la voluntad de las mujeres sigue siendo ignorada de forma sistemática, principalmente por los integrantes de grupos conservadores que en pleno siglo XXI gozan de aceptación en amplios sectores de la población. Un ejemplo actual es el de la negativa a despenalizar el ejercicio de la voluntad plena sobre el cuerpo de las mujeres. El derecho a votar y ser votadas no puede considerarse como un derecho sustantivo mientras no tengamos la posibilidad de ejercer nuestros derechos libres de roles y estereotipos de género. De ahí la importancia de luchar por la igualdad sustantiva. En la actualidad, el oportunismo desde la derecha ha intentado tomar la causa feminista como una vía para la desestabilización, por lo que el movimiento feminista ha sido desacreditado en algunos sectores conservadores dentro de las izquierdas en México. Es importante tener en cuenta la tendencia a desviar la causa feminista a través de planteamientos que, lejos de liberar a las mujeres de esos estereotipos dañinos, generan nuevos estereotipos con un carácter mercantil, donde el perfil de las mujeres empoderadas se reduce a la capacidad de acceso a mercados, ya sea en calidad de mercancía o bien en calidad de consumidora compulsiva. En gran medida, este problema se relaciona con la tendencia sistemática a incentivar el individualismo entre los miembros de la sociedad. Esa clásica competencia entre sexos que se fomenta desde los juegos infantiles se ha convertido en una lucha por el ejercicio del poder político y económico a conveniencia individual. Así, desde mi punto de vista, los pendientes de la lucha feminista deben ser protagonizados por nosotras, pero con la conciencia de que la sociedad en su conjunto es la que debe evolucionar hacia formas de convivencia y modos de producción más justos e igualitarios. Gracias, Lluvia. Interesante lo que nos comentas sobre estos derechos de las mujeres que aún no se conquistan plenamente. Bien, vamos ahora a nuestra segunda sección, que es el análisis de las noticias que desde nuestro punto de vista, por su importancia, trascienden la coyuntura. Empezamos con Marco Antonio Moreno. Marco, buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. La noticia que yo traigo y que me parece es importante e interesante es que el lunes pasado llegó un enviado especial del gobierno estadounidense, John Kerry, que fue candidato presidencial demócrata, y vino fundamentalmente en un ambiente, en un plan de mucha cordialidad, sobre todo para conocer de primera mano el funcionamiento e impacto del programa Sembrando Vida, con el cual el gobierno de México impulsa simultáneamente reforestación de amplias franjas del territorio nacional, el bienestar de las familias beneficiadas, la producción de alimentos y un nuevo enfoque del fenómeno migratorio. Esto es importantísimo, de tal manera que este personaje, John Kerry, expresó que no toca solamente el tema de la reforestación, que se impresionó porque es un programa que se concentra en el pueblo, en la vida de la gente, en el trabajo y la posibilidad de quedarse en donde se vive. Y esto tiene mucho que ver con la situación de los migrantes. Él estuvo de acuerdo en ello y veámoslo de esta manera. Después de que el presidente le invitó a visitar una zona arqueológica de Palenque, en fin,
lo llevó a pasear, pues. Finalmente, este representante del gobierno estadounidense dijo que a nombre del presidente Biden iba a estar echando la mano para estos programas y posiblemente adopte este sistema de Sembrando Vida. En ello, pues se diga lo que se diga, lo cierto es que el gobierno mexicano se ha colocado en el bando de la lucha global contra el cambio climático por medio de Sembrando Vida. Esto es una cosa muy interesante, pero también con la rehabilitación de plantas hidroeléctricas y la construcción de proyectos de energía fotovoltaica, como uno que se plantea realizar en Puerto Peñasco, Sonora, que va a ser uno de los más grandes en su tipo en América Latina. Este es la noticia que a mí me parece interesante. Quedamos, por lo menos, bien parados con la visita de este personaje estadounidense y quedó convencido del programa Sembrando Vida. Gracias. Gracias, Marco. Sin duda trascendente esta noticia. Y ya veremos las repercusiones que tiene en el futuro. Adriana Pineda, te escuchamos. Gracias, buenas tardes a todas y todos los que nos ven y escuchan. Yo quiero comentarles que el 18 de octubre pasado se cumplieron 2 años de la rebelión chilena que puso en jaque la permanencia del derechista Sebastián Piñera al mando del gobierno. No son 30 pesos, son 30 años. Fue la consigna que movilizó a millones de personas en todo Chile, en referencia a que el motivo de la protesta no fue solo el aumento a 30 pesos de la tarifa del metro en la hora pico. Su ministro de Economía los invitó a levantarse más temprano para ahorrar, ¿no?, en el metro, sino fueron los 30 años de neoliberalismo que privatizaron todos los servicios públicos y que sumieron a chilenos y chilenas en una situación de precariedad, de endeudamiento y altísimos niveles de desigualdad que hacen la vida insostenible. La pandemia mitigó la rebelión popular, sin embargo, la clase trabajadora chilena ha tenido tiempo de reflexionar sobre estos acontecimientos y sigue organizándose políticamente para enfrentar el poder de los grandes grupos económicos y su régimen. Un primer paso ha sido la redacción de una nueva constitución y en estos días hay un llamado popular a retomar las movilizaciones como en el 2019 y llevar a cabo una huelga general que unifique las demandas de los diferentes sectores lastimados por el régimen, como ha sido el caso de trabajadores y trabajadoras de la salud y la educación. Si Chile ha sido el laboratorio neoliberal, también pues se puede incubar ahí el antídoto. Gracias, doctor. Gracias a ti, Adriana. Qué buen recordatorio, 2 años de aquellas movilizaciones que cimbraron al país. Víctor Hugo, buenas noches. Hola. Hola, pues sí, la noticia es un tema de seguridad. Hay varias cosas que se están moviendo actualmente relacionadas con la seguridad en México. Pues la primera que ha tenido revuelo, sobre todo en Estados Unidos, lamentablemente en los medios mexicanos no tanto, es que Iván Reyes Arzate, que es un excomandante de la Policía Federal Preventiva en México, se declaró culpable de los delitos de narcotráfico en Estados Unidos. Y bueno, esto es importante porque él llegó a ser juzgado en Estados Unidos por las relaciones con Genaro García Luna, y esto demuestra, entre otras cosas, que pues las drogas y el crecimiento de los cárteles en México durante la época de Vicente Fox y Felipe Calderón, pues se trataba de un asunto sistemático, no era un tema aislado, sino que estaba dentro de la estructura gubernamental, y que pues eso dejó en México una gran cantidad de muerte, de violencia, a pesar de que en el discurso de Felipe Calderón, a través principalmente de Genaro García Luna, pues se decía que había un combate frontal contra las drogas. Esto es algo que impactará
porque, bueno, también de manera paralela se anuncia que el juicio de Genaro García Luna se aplaza hasta el verano del siguiente año, derivado de peticiones de la defensa, así como de quienes le acusan en Estados Unidos, porque, bueno, la pandemia ha dificultado el que algunos testigos protegidos o algunos testigos que están presos acudan a rendir sus declaraciones, además de que pues, la defensa no se ha podido reunir con García Luna y bueno, esto ha llevado a que se aplace el juicio. Seguramente hay algunas otras razones más de fondo, pero esta es la información de la que se dispone. Por otra parte, digamos a contrapelo en México, tenemos que la percepción de la seguridad en México está cambiando. Hoy la gente, de acuerdo con las mediciones que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática, pues señalan que las personas en México nos sentimos cada vez más seguras. Y bueno, esto es reflejo de una tendencia que se está revirtiendo. Hoy la sensación de seguridad tiene su mejor nivel en los últimos 8 años, pero además, si nosotros revisamos, como les decía, las estadísticas, la tendencia está yendo a la baja, si bien el número de homicidios es bastante elevado, pero ya va en franca disminución. Entonces, bueno, son dos noticias que nos hablan de un proceso que sin duda tomará bastante tiempo porque pues pudrir un sistema es fácil, limpiarlo es muy, muy complicado. Solo hay que esperar a tener continuidad y que pues los índices sigan bajando y nosotros como ciudadanos sigamos sintiéndonos cada vez más seguros y que esto se vea reflejado en la realidad cotidiana de nuestro país. Gracias, Víctor. Esta declaración de culpabilidad de este ex jefe policíaco pone en evidencia lo podrido que estaba el régimen de Calderón y de Peña Nieto posteriormente. Bien, muchas gracias. Lluvia, te escuchamos. Gracias, Doc. Bueno, pues la noticia que les voy a compartir a mí me da mucho gusto, es respecto a, bueno, les voy a comentar que el 5 de julio del 2013, una colectividad de 53 personas y 20 organizaciones sociales, entre ellas científicos, campesinos, abogados, defensores de derechos humanos y ambientalistas, todos consumidores de maíz, presentaron la demanda de acción colectiva para defenderse contra grandes empresas de la agroindustria, tales como Monsanto, Bayer, DuPont Conterva, que buscan sembrar maíz genéticamente modificado en nuestro país. En la demanda se busca que los tribunales federales declaren que la liberación o la siembra de maíces transgénicos dañara el derecho humano a la diversidad biológica de los maíces nativos de las generaciones actuales y de las futuras, así como los derechos a la alimentación y a la salud. Asimismo, se tiene como finalidad que se denieguen todos los permisos de liberación o siembra de organismos genéticamente modificados de maíz. Entre la colectividad defensora de nuestro maíz nativo está la representante común Mercedes Martínez, el abogado que encabeza el equipo jurídico René Sánchez Galindo, la defensora social Jesús Rodríguez, científicos eméritos como el doctor Antonio Turrent, ambientalistas como Julio Glockner, el doctor Armando Rodríguez, Raúl Hernández, representantes del sector campesino como el compañero Pánfilo Hernández, Alonso, ACO, entre muchos más. También es importante mencionar que Víctor Suárez y Adelita fueron precursores de la demanda colectiva. En septiembre del 2013, la autoridad judicial, a petición de la colectividad, declaró una medida precautoria provisional que suspendía todos los permisos para la siembra de maíz transgénico en todo nuestro territorio. Mientras se desahogaban los trámites de ley, emplazar a los demandados y solicitar opiniones a diversas dependencias, las demandas presentaron diversos amparos en contra de la medida provisional. Ningún medio de impugnación logró levantar la medida provisional. En marzo
del 2016, el segundo tribunal unitario dictó la medida precautoria definitiva, que mantiene suspendidos los permisos comerciales por mandato judicial y condiciona los permisos experimentales con medidas de contención y supuesta finalidad científica a informes judiciales mensuales y cuestionamientos de la colectividad, sin que durante estos 5 años y 7 meses Monsanto se hubiera atrevido a solicitar algún permiso experimental. Nuevamente, las demandas interpusieron diversos recursos legales para tratar de levantar la medida precautoria definitiva. Gracias a esta medida precautoria, todo este tiempo no se ha otorgado un solo permiso de siembra de maíz transgénico en nuestro país. Las empresas se ampararon en contra de la resolución de marzo del 2016, presentaron más de 130 argumentos para intentar sorprender a la autoridad judicial. El amparo en revisión llegó al máximo Tribunal de México este pasado 13 de octubre del 2021 en la sesión pública de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y rechazaron con votación unánime los amparos de las grandes empresas, dejando a salvo los derechos e intereses de la colectividad consumidora de maíz nativo, tanto para las generaciones presentes, pero también para las futuras. Resolución que protege la diversidad de razas de nuestro maíz, pues México es centro de origen y de diversificación biológica de nuestro planeta nativo. Con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se impide que se inunde el campo mexicano de maíz genéticamente modificado hasta que se tome una sentencia final en el juicio colectivo. Enhorabuena a todos los mexicanos. Bien por esa lucha contra los transgénicos. Bien, estas son las noticias que por su importancia seguramente van a trascender la coyuntura. Pasemos ahora a nuestra sección de diálogos y debates, y hoy tratamos un tema que está puesto en el centro del debate y del interés de muchos sectores, la disputa por el litio. Este material que tiene un gran futuro en la tecnología, en el aprovechamiento de las baterías cargables, de automóviles, celulares, en fin, y que en México parece que existe en alguna medida, aunque por ahí ya se empieza a decir que no es, que México no nada en litio. Quizá esto para que el gobierno baje la guardia y permita la apropiación de litio por parte de las empresas extranjeras, algunas de las cuales ya lo están explotando en México, pero ya no habrá más permisos. Bien, pues vamos a empezar. Marco Antonio, ¿quieres iniciar este diálogo y este debate? Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, el litio, ¿qué podemos empezar a decir en términos químicos? Es un elemento de una familia, según la tabla periódica, que es la familia de los alcalinos: litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Bueno, estos últimos dos son radioactivos, son producidos. Pero es un elemento que resulta ser que por tener un electrón así que anda en la periferia de su configuración electrónica, se puede decir que es un electrón muy loco, pero que pues hace las veces de uniones importantísimas y transferencia de cantidades de energía de un polo positivo a un polo negativo. Por ello, yo quiero empezar recordando que esto del litio, esta pila de litio, la descubrieron un inglés, un norteamericano y un japonés, y eso les valió el premio Nobel del 2019. Y a partir de ahí se vuelca casi toda la industria, y sobre todo la industria tecnológica que ha desarrollado en términos electrónicos,
se vuelca para poder apropiarse de diferentes formas, ¿no? Nosotros tuvimos la visita de Luis Arce, el presidente de Bolivia, y ya había anunciado una situación sobre la cuestión del litio, en la cual incluso Evo Morales está planteando la posibilidad allá en este país, en Bolivia, perdón, de desarrollar una industria para poder proteger, una industria por parte del Estado para poder proteger el litio, efectivamente, como dice el doctor, de las fauces de las empresas transnacionales. Nosotros tenemos aquí, y es noticia, de que en Sonora tenemos un potencial de litio. Y ha habido noticias y que yo creo que es correcto ajustarlas, que se dice que con base en este yacimiento de litio, México está nadando en litio. No, la verdad es que México no tiene, a nivel latinoamericano, no tiene toda esa potencialidad de litio. Hay otros países que sí efectivamente tienen más potencial de litio en este sentido. Y también es importante hacer la precisión de que cuando se dice que se encuentran grandes cantidades de litio, el litio no está en la tierra ahí y sale y aflora y se asoma. No. El litio en realidad está mezclado con una gran cantidad de tierra que es necesario purificarlo y por lo tanto extraerlo y después nuevamente purificarlo para poder tener litio puro y entonces sí se pueda comercializar. La iniciativa, yo estoy de acuerdo con la iniciativa del presidente de la República de que dentro de los apartados en las modificaciones del artículo de 25, 27 y 28 de la Constitución, parece que hay 7 apartados, tiene que ver con la cuestión del litio y ahí tiene mucho la situación de conservar este elemento estratégico como energético en lo que es la soberanía nacional. Bueno, pues yo le pongo aquí y pues empezamos, compañeros, para debatir esta situación. Yo doy estas pautas para empezar. Gracias, Marco. Adriana Pineda. Sí, es un tema interesantísimo el del litio, porque va a tener un papel preponderante en el tema del cambio climático. Eso quiere decir que pues Europa otra vez se quiere volver el líder de la transición del patrón de la energía fósil, del carbón, del petróleo, etcétera, hacia pues fuentes renovables, energías limpias, entre comillas, ¿no? Y que haya una transición hacia unas energías o a un momento neutro en este cambio climático tan fuerte, ¿no? En este impacto ambiental que está teniendo en nuestro consumo de energía. Esto quiere decir que se está preparando una transición muy importante en el cual pues estos minerales juegan un papel muy importante porque van a servir para almacenar la energía, ¿no? Es por ello que se necesita. Y estos elementos minerales están en buena proporción en América Latina, sobre todo en América del Sur. Lo que quieren hacer es reducir el efecto invernadero y, bueno, una transición del sector tecnológico y del sector industrial. Y digo que, pues aquí en América Latina hay este tipo de materiales, en Chile, en Perú, en Argentina, en Brasil, en Bolivia y en México. Tienen cobre, hay níquel, molibdeno, niobio, grafita y pues litio. Sí hay litio en Bolivia, bueno, lo comentaba ahorita Marco, hay una buena cantidad y bueno, que van a servir sobre todo para 3 cosas, ¿no? Para las baterías de los dispositivos móviles, para almacenar
la energía, esta que decimos que es energía limpia, y también va a servir para los vehículos híbridos eléctricos, o para los vehículos eléctricos, que se calcula que haya en el 2025 13 millones de estos. Y bueno, usan 5 veces más energía, o necesitan más, almacenar 5 veces la energía en relación a lo que pasa hoy con la gasolina. Entonces, América Latina, pues otra vez está por ponerse al centro del debate geopolítico, porque aquí pues hay grandes reservas. Tengo entendido que más del 80% de las reservas planetarias están en América del Sur, y pues hay estos riesgos de que nuestro continente se vuelva esta gran mina a cielo abierto, que tenga todas las, se quede con muchas desventajas, como son las disputas por los territorios, que normalmente pues estas disputas están aquí, están vigentes hoy en los territorios campesinos, en los territorios indígenas. Pues desde luego el impacto ecológico y medioambiental, que nos quedemos aquí con toda la contaminación, y por ello hay analistas como Mónica Bruckmann, por ejemplo, que señala que es necesario tener una legislación que ayude a mitigar estos impactos ecológicos fuertes, y pues que también yo creo que tiene que haber una conciencia de los riesgos, lo decía también hace un momentito Marco, ¿no? La soberanía está en juego, y bueno, estamos así, es un momento en el que nos podemos reconstruir o trazar un camino diferente al que hemos recorrido como una colonia explotada. Gracias, doctor. Gracias a ti, Adriana. Víctor Hugo, ¿qué nos dices del litio? Uy, bueno, ya los compañeros, la compañera y el compañero han hablado sobre las propiedades del litio y su situación geopolítica, y es ahí donde también quisiera abundar. Quiero primero dejar claro que sí estoy a favor de la propuesta de ley que tiene el presidente Andrés Manuel y que está por aprobarse, o eso espero, en el Congreso, que la soberanía energética es un tema muy importante para poder pues continuar con el crecimiento económico en México, que es bastante necesario, y no debemos de soslayar su importancia en la actualidad. Pero por otra parte también vale la pena que hagamos una lectura crítica de lo que está sucediendo a nivel mundial. Es cierto que la matriz energética está cambiando, tiene que cambiar porque los combustibles fósiles han demostrado ser una forma de obtener energía que es pues bastante dañina para el ambiente, para la salud de humanos y de otros animales, de otras especies. Y bueno, la extracción del litio se ha planteado como una solución a esta crisis ambiental, pero tampoco hay que casarnos con esa idea, porque parecería que el extraer litio fuera una actividad completamente limpia y que no dejaría ningún tipo de secuela en el ambiente, lo cual es falso. Toda actividad extractiva, y sobre todo en escala masiva, genera daños al ambiente. Por otra parte, también pues existen personas que estamos viviendo o que están viviendo, no sé si donde yo estoy viviendo exista litio. Esos son datos reservados. Se sabe que en el norte del país es donde más existen, y ahí hay personas habitando, haciendo vida, cultura y llevando adelante sus vidas. Y esto implica que, de alguna forma, el considerar al litio un mineral estratégico les expondría a una eventual reubicación, a un desplazamiento forzado de los lugares en los que han decidido hacer su vida durante miles de años para algunas culturas del norte. Y aquí vale la pena entonces preguntarnos si el problema sobre la extracción de minerales o de combustibles fósiles
es un tema técnico o en realidad se trata de un asunto relacionado con la visión que tenemos del mundo, una visión económica en lo más amplio de la palabra, el cuidado de la casa común, y que en realidad lo que tendremos que cambiar no es solo la matriz energética, que insisto sí debe ser cambiada, pero también el modo de producción que nos lleva a pensar que el crecimiento continuo y desmesurado del producto y la generación de riqueza, no sabemos ni siquiera para quién. O sea, hay capitales que se están moviendo ya especulativamente y que se están viendo beneficiados desde ya por la extracción de litio. Hace no mucho tiempo, una empresa china compró al 100% la concesión que tenía una canadiense. Y bueno, hay que pensar en algunos datos. Por ejemplo, en México ya existen actualmente 36 proyectos mineros que son de capital extranjero y que están destinados a la extracción de litio. Estos 36 proyectos son controlados únicamente por 10 empresas y representan en términos de extensión territorial 97,000 hectáreas que ya han sido concesionadas, y existen 537,000 más hectáreas en proceso de concesión, lo cual implica que ya hay un mercado ahí. Insisto, hay intereses geoestratégicos, vemos a Canadá, vemos a China, Estados Unidos, que están viendo no solo en México, sino en nuestra América, un lugar de donde se puede extraer minerales, de donde necesariamente habría que despojar a grupos de población para poder continuar con esta nueva matriz energética y mantener la vida del modo de producción capitalista en el que estamos sumergidos. Creo que valdría la pena no solo cuestionar la matriz energética, sino para qué utilizamos la energía, cuál es la finalidad de continuar con el crecimiento económico y quién o quiénes son los beneficiarios directos de esta extracción, que sin duda directamente no es la población en general, no son los desplazados de esos territorios, sino es el gran capital. Y ahí es donde considero que debemos de poner el dedo para vigilar. Coincido con lo que compartía la compañera Adriana. La visión de Mónica Bruckmann es bastante ilustrativa al respecto y valdría la pena que las personas que están viendo el programa pues le den una buscadita a ver qué dice gente como Mónica sobre este tema de litio. Gracias, Víctor. Seguramente en algún momento, cuando avancen estas cuestiones sobre la reforma energética, volveremos al litio, que adquiere una importancia desmesurada. Bien, ahora en nuestra sección, qué ver, qué escuchar, qué leer. En el marco del Día Mundial de la Alimentación, hemos invitado al arquitecto Benjamín Aujuria para que nos platique sobre el libro Los regímenes alimentarios de Philip McMichael. Bien, pues vamos ahora con el arquitecto Aujuria para leer este reseña del libro Los regímenes alimentarios. Gracias, doctor. Sí, pues vamos esta tarde en la sección de qué leer a presentar a Benjamín Aujuria, quien es maestro de ordenamiento territorial y doctorante en geografía, que se enfoca en estudiar la relación entre el territorio y la alimentación y que va a recomendarnos la lectura del texto Regímenes alimentarios y cuestiones agrarias de Philip McMichael. Buenas tardes, Benjamín, bienvenido. Buenas tardes, gracias por invitarme nuevamente. Y en efecto, en el marco del Día Mundial de la Alimentación, que fue el 16 de octubre, y creo que ad hoc a este programa y que siempre con una visión crítica sobre los procesos del capitalismo y especialmente del neoliberalismo, pensé pertinente compartirles este libro, que es
se llama Regímenes Alimentarios y Cuestiones Agrarias, de un geógrafo, Philip McMichael, editado por la Universidad de Zacatecas y Miguel Ángel Porrúa en el 2015, aunque la versión en inglés es del 2013. Y bien, ellos le llaman el proyecto de regímenes alimentarios, pensando que el concepto es una evolución, va en evolución y va en paralelo al desarrollo del capitalismo. McMichael propone ver, digamos, la gobernanza del sistema alimentario como una serie de regímenes que van cambiando conforme va avanzando el capitalismo. Por ejemplo, él identifica como el primer régimen alimentario, el imperial, donde Inglaterra, como taller del mundo, va integrando cadenas de suministro de alimento de las colonias. Y cada régimen tiene un discurso. Por ejemplo, régimen alimentario imperial tenía el discurso de que se trataba este intercambio comercial de una misión civilizatoria entre la metrópolis y su colonia, ¿no? Esto se da a finales del siglo XIX. Después, en su libro, registra otro cambio, que es después de la Segunda Guerra Mundial, y le llama el régimen alimentario intensivo. Aquí cambia el centro de poder de Inglaterra hacia Estados Unidos, ¿no? Y empiezan, digamos, la periferia a girar en torno al desarrollo agrícola norteamericano, que se va posicionando como granero del mundo a través de industrializar la agricultura y de promover la industrialización agrícola en otros países con, por ejemplo, aquí en México, la Revolución Verde, ¿no? Entonces va desarrollando un régimen acumulativo intensivo en cada región, acompañado por una agroindustria cada vez más fuerte. En este régimen, el discurso es que, digamos, el posicionamiento de los productos agropecuarios norteamericanos y de la gran industria se va presentando como si fuera una ayuda alimentaria, ¿no? El tercer régimen, que es el que actualmente nos encontramos, es que se da ya en los procesos de globalización y liberalización de los mercados, ¿no? Donde se da una reestructuración vía acuerdos comerciales y el centro de poder cambia de un Estado-nación poderoso como Estados Unidos a las compañías transnacionales. En este régimen alimentario corporativo, el autor expone, como les decía, que se da gracias a los ajustes estructurales de 1980 y a los acuerdos comerciales posteriores, como el Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC, ¿no? En donde las compañías transnacionales van adquiriendo poder. Y también pues, se va dando una liberalización de los mercados y una privatización de sectores económicos que tenían que ver con la agricultura. Pero esta privatización es desigual. Mientras que el sur se orienta a abrir sus mercados a la agroexportación, el norte se protege vía dumping, ¿no? Subsidiando y abaratando artificialmente sus productos alimenticios. Esto, según el autor, genera un cambio interhemisférico de norte a sur desigual, donde el sur global, digamos entendido como México y Latinoamérica, bueno, y otros países del sur global considerados como sur global, intercambian de manera desigual los productos alimenticios, mientras que recibimos granos básicos como maíz, transgénicos, con agrotóxicos. Nosotros tenemos que exportar productos de alto valor. Un colega decía, ¿cuál es el plato típico que represente
la producción, el intercambio comercial entre México y Estados Unidos, decía, es un taco de aguacate, porque la tortilla, el maíz para producir la tortilla viene de Estados Unidos y el aguacate viene de México, ¿no? Digamos que con ese ejemplo nos pone en contexto de qué tanto dependemos de las empresas transnacionales y del campo norteamericano. Entonces, este régimen alimentario corporativo trae el discurso de que la seguridad alimentaria solo puede ser conseguida a través del mercado mundial, ¿no? Entonces, esto genera cadenas largas de comercialización donde el régimen, la gobernanza del régimen cambia del Estado-nación a entidades financieras internacionales, como la OMC. Y por lo tanto, la soberanía nacional y la soberanía alimentaria queda comprometida. Bueno, y estos procesos, como les decía, tienden hacia la globalización, ¿no? El autor dice que estos procesos redefinen las condiciones espaciales y temporales de las relaciones socioeconómicas, aunque no superan el capitalismo, crea circuitos globales de producción y consumo y formas transnacionales de integración de regiones productoras y consumidoras y alineadas con alimentos estandarizados de multicultivos globales, pero pocos cultivos, en realidad se pierde gran diversidad. Y porque desarrolla una cultura y una forma de vida que tiende a la uniformidad global, por ejemplo, digamos McDonald's, ¿no? Y va tendiendo a un modelo agroalimentario exportador de grandes empresas, pero sin agricultores. Y los pequeños productores del sur se ven confrontados entre sí mismos y con mercados globales de alimentos abaratados artificialmente. Y finalmente, los países del sur son colonizados con grandes cadenas minoristas de supermercados desde el interior de los países, ¿no? Y esto a la larga va generando concentración de poder, como decían Monsanto, algunas otras empresas, se van haciendo de toda la oferta de alimentos, ¿no? Que cada vez hay una cuestión como si si tuvieran el don de la ubicuidad, están en todo momento y en todas partes, ¿no? Y vamos perdiendo nuestra capacidad de decidir lo que producimos y lo que comemos. Bueno, y entonces en este contexto era que yo les quería compartir este libro si están interesados en la relación entre el capital, el neoliberalismo, la globalización del sistema alimentario. Creo que este podría ser un buen libro para empezar. Gracias. Gracias por tu participación, arquitecto. Gracias, doctor. Bien, pues pasamos ahora a nuestra última sección, donde participa el maestro Ricardo Moreno Botello, economista, editor e investigador de este arte culinario. 22 horas. Adriana, por favor, ¿lo quieres presentar? Sí, claro que sí. Bienvenido, maestro Ricardo Moreno Botello. Él es economista, egresado de la Universidad Autónoma de Puebla, maestro en educación por el Cinvestav IPN y diplomado en Historia Social por la Universidad de París 8 en Saint-Denis. Además de su actividad académica en la UAP, como docente e investigador sobre la historia de la educación en México, se ha dedicado desde hace más de 20 años a la edición de libros. Primero como integrante de instituciones de educación públicas y desde 2002 hasta la actualidad en el ámbito privado con ediciones de educación y cultura, de la que ha sido su fundador y director general. Actualmente su campo de interés editorial es la historia del libro, colaborando con el doctor Francisco Vélez Pliego en la creación de la colección Domus Libri del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP,
dedicada justamente a la historia del libro y de la lectura, así como a la historia de la cocina y la edición de recetarios. Bienvenido, maestro. Buenas noches, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y me da mucho gusto estar aquí para dialogar sobre este tema de la cocina y de la edición de libros de cocina, que es un tema en el cual he estado metido los últimos años, desde 2017 aproximadamente. Entonces, les saludo a todos y a todas. Ricardo, ¿cuándo empezó tu interés por dos cuestiones interesantes? La editorial, la edición de libros, y tu investigación esta que has hecho a fondo sobre la cocina de la ciudad de Puebla, la cocina tradicional de la ciudad de Puebla. ¿Cuándo empezó esta que parece ser parte de tu verdadera vocación? Claro, pues mira, respecto a la edición de libros de cocina, es un tema que he tomado recientemente. Decía 2017 es la fecha en la cual comencé a trabajar la edición de un libro que originalmente lo editó el señor Narciso Bassols, que se llamó La cocinera poblana. Entonces, me lo regaló mi esposa. Entonces, a partir de la lectura de este libro, me comencé a meter mucho en el tema de las recetas. El libro es un libro extraordinario, La cocinera poblana, y me gustó tanto que pensé luego en, como yo tenía ya la editorial de Educación y Cultura, pensé, voy a editar este libro, pero le voy a dar un formato distinto. Creo que vale la pena que en Puebla se tenga una reedición moderna de una obra clásica de la literatura culinaria, pues es un manual de cocina muy interesante y muy valioso, que se editó en el siglo XIX, básicamente en 1882 aproximadamente, si no mal recuerdo, es la fecha. Déjame checarlo porque mira, las fechas a estas alturas ya no. Se editó en 1877. Se edita por primera vez. Es un libro que hace Bassols y le ofrece a la ciudad de Puebla y al país, porque es un libro que se vendió en todo el país, un extraordinario recetario de cocina. Junta dos temas para su manual de cocina. Es un libro español que de nombre que se llamaba la cocina de todas las familias, y otro conjunto de recetas más de cocina mexicana. La segunda parte del libro es dedicado a la cocina mexicana y es el primer autor o primer editor que nos ofrece realmente una sección completa organizada de cocina mexicana. En otros libros de manuales de cocina venían recetas de cocina mexicana, pero sin organización. Y este es el primer manual que hace el trabajo de organizar todo un conjunto de recetas dedicadas a la cocina mexicana, no solo poblana, sino de otras regiones del país, de oaxaqueña, tlaxcalteca, en fin, de distintas zonas, pero especialmente, digamos, resaltando lo que es la cocina de Puebla. Entonces, ese interés que me entró por este regalo, ¿sí?, por este manual, me llevó a la edición del primer libro. Pero no solo pensé en editarlo, imprimirlo, sino hacer una edición realmente que pudiera rescatar desde la tipografía misma el manual. Entonces lo rehicimos completamente, ¿sí? Y me di a la tarea de hacer un estudio introductorio. Entonces me empecé a meter al estudio de la cocina poblana, de la cocina mexicana, de lo que significaba toda esta construcción, porque la cocina es una construcción, tanto desde el punto de vista práctico, culinario propiamente, como desde el punto de vista intelectual. La construcción de la cocina lleva muchas vertientes. Una de ellas es esta vertiente libresca
de la elaboración de manuales que a mí me encanta. Yo tengo ese doble gusto. Por un lado, la historia del libro y los libros antiguos, la colección de libros antiguos, y por otro lado, propiamente la cocina, que también me gusta cocinar mucho, lo hago desde joven, y creo que esas son las respuestas con las cuales te puedo decir cómo fue que entré a todo este tema. Yo cocino desde joven, desde que salí de la casa, estando en la escuela de economía, pues yo cocinaba en casa. Yo vivía con mis tíos y cocinaba. Y cuando tuve que salir fuera del país a estudiar, pues cocinaba en donde estábamos viviendo. Entonces, después seguí cocinando. Me gusta mucho la cocina y creo que he ido avanzando mucho en el estudio de las recetas, en el estudio de los ingredientes, en la mezcla, en la cocción, en todos los elementos que tienen que ver con la formación de un cocinero. Sí, un cocinero no de una formación académica en el sentido de ser chef, pero sí en términos del aprendizaje progresivo de todos los secretos que tienen que ver con la cocina, y particularmente la cocina mexicana, que es la nuestra, ¿no? Sin dejar a un lado otras cocinas que son exquisitas, por supuesto. Sí. A ver, Ricardo, una pregunta más. ¿Cuál es la diferencia entre recetas y manual? Porque usas los dos términos y no los usas como semejantes. No, son dos conceptos. El manual es un recetario que también contiene otro tipo de orientaciones o de indicaciones respecto, puede ser no solamente al tema de la cocina, sino al tema por ejemplo, de la mesa, del servicio de la mesa, de las maneras como te tienes que comportar cuando estás digamos, en una comida colectiva. También otro tipo de indicaciones, por ejemplo, para que los ingredientes que tú tienes en tu almacén de la cocina, en tu alacena, sirvan no solamente para cocinar, sino también para curar. Porque antes era muy, muy común que en la cocina era un laboratorio donde había cosas para hacerte de comer, pero también para curarte, que tenías este dolor, que tenías esta otra molestia. Entonces acudías a hierbas, a un conjunto de elementos de curación que los tenías en la cocina, ¿sí? Los remedios caseros famosos son parte de muchas veces de lo que es el contenido de estos manuales. Pero también había indicaciones para hacer bebidas, también había indicaciones para hacer pan, ¿sí? No solamente en términos de recetas para hacer panes, pasteles y esto, sino orientaciones mucho más a fondo sobre el tema de la manera de trabajar las masas, la masa de centeno, la masa de harina de centeno, la de harina de trigo, la de harina de arroz, en fin, cosas que ya tenían más bien que ver con con procesos artesanales y a veces un poco industriales que llegaban a aparecer en los manuales de cocina. Los otros son simples recetarios, cuando simplemente del recetario de una abuela o de un recetario manuscrito se pasa a la imprenta y te queda como un recetario de un conjunto de recetas y punto, ¿no? Recetas de cocina. El manual va mucho más allá, porque hay una cuestión que ocurrió en el siglo XIX, que se propusieron a través de este tipo de manuales, que son, además los primeros son de orientación francesa, de impresores franceses. Había 23 empresas en Francia que se dedicaban a la producción de este tipo de manuales en español e inundaron todo el mercado americano. Sí, por eso no se llamaba incluso tanto cocina mexicana, le ponen cocina americana para tener la posibilidad de vender esto en todos los países de América. Entonces, ese tipo de manuales que indicaban digamos, las buenas maneras, el estilo francés, la etiqueta, todo este tipo de cuestiones que se pusieron de moda en el 19, estaban aquí presentes, aparecieron con los manuales impresos. Entonces, eso es muy importante y esa es la distinción justamente que se plantea entre manuales y recetarios. Un manual, pues, era un recurso
no solo para la cocina, sino para la civilización, para civilizarte, cómo se debe comportar un individuo civilizado en la mesa. Esa era una función de los manuales, ¿sí? Y se reconoce como tal, como una función civilizadora. Ya ves que hoy está de moda que nos vinieron a civilizar de todo. Oye, y aquí entre nos, ¿has hecho algunas recetas de las del siglo XVIII? Sí, ¿cómo no? Sí, yo por lo menos una vez a la semana hago alguna receta de los manuales que edito, porque son muy simpáticas, y además no son difíciles de hacer. Es un problema realmente, digamos, las recetas, los recetarios que los manuales, pues son manuales, los manuales que he editado tienen además una sección de fórmulas de cocina que fueron modernizadas por profesores de la Escuela de Gastronomía del Agua, ¿sí? Entonces está la receta ya en forma moderna, porque en la manera antigua, en la manera del siglo XIX, no había esta distinción entre ingredientes y manera de hacerse, sino que todo iba junto, todo iba en una narrativa única, ¿no? La receta, la manera de hacer se incluía los ingredientes, pero muchas veces, es el problema de las traducciones que tenemos que hacer, no decían las cantidades con precisión. Eran como sin orientaciones, porque venían de la colonia, venían de indicaciones simplemente como para recordarte qué llevaban. Pero se supone que los cocineros ya entienden de qué se trataba. Y además en un lenguaje que muchas veces incluía términos de medición que no son los que conocemos ahora. Ahora nos movemos con el sistema métrico decimal y es muy, muy sencillo. Pero antes era una combinación de medidas inglesas, españolas, antiguas medidas mexicanas incluso, mezclaban un tlaco de determinado tipo de ingrediente. O sea, una moneda, de 20 centavos de hierba. Entonces, esa era la medida, 20 centavos cómprate 20 centavos de mejorana, con 1 litro de tal cosa, más unas arrobas de tal otra. Entonces era una mezcolanza de medidas. Entonces tienes que hacer, en los manuales o en las ediciones modernas, tienes que tener unas tablas de traducción, que es lo que tienen estas ediciones que hemos hecho. Y el lenguaje, pues es un lenguaje siglo XIX, y muchas veces las recetas que son de los libros del siglo XIX, en realidad son recetas que vienen del siglo XVIII, como es el caso de muchas de las recetas que vienen en este libro. Se llama Cocinar en la Puebla del siglo XIX, ¿sí? ¿El autor? El autor es Ricardo Moreno Botello. Mira, nada más. Pero es un libro, el que tiene acá, porque yo lo que hago es un estudio introductorio, pero además está aquí incluido el recetario, ¿sí?, de Juan Nepomuceno del Valle, que es el editor original, que en 1844, aquí en Puebla, editó este manual, ¿sí? Entonces yo lo que hago es modernizarlo, lo retomo y lo modernizamos. Y hay que ponerle pesos y medidas, porque si no, no se entienden muchas veces las recetas. Y quizás ese es el trabajo un poco más complicado con este tipo de recetarios. Pero es muy, muy entretenido, ya que le agarras el modo, con tu tabla de equivalencias, pues resuelves perfectamente bien el asunto. ¿Sí? ¿Y dónde encuentra uno esos libros? Pues estos están en la UAP, en las librerías de la UAP, están en Profético también. ¿Y en dónde más están? Pues parece que están en Gandhi y el Sótano, ahí se supone que ahí están, porque nuestra distribuidora los lleva a esos lugares, ¿sí? En la Ciudad de México también a las principales librerías, pero en Puebla están en Profética y en la UAP, ¿sí? Ahí los encuentran. No sé si llevo editados 2 de este tipo y tengo uno en puerta para hacer una trilogía de libros de cocina, ¿no? Y ya hay de paro. No sé si alguien tenga, Adriana, una pregunta. Sí, tengo esta duda de si qué piensa el maestro Ricardo respecto a que la cocina es una función de culturas, de
como es la mejor expresión de esta fusión, o la manera amable de que se fusionaron la cultura española, los que vinieron acá a conquistarnos y los que habitábamos antes estos territorios. ¿Usted qué opina, maestro? Bueno, quizá debamos decir que hay muchas cocinas. En nuestro país hay una interesantísima variedad de cocinas dependiendo de las regiones. Y en cada región, la manera como digamos, se juntaron o se mezclaron ingredientes y maneras de hacerse fueron distintas dependiendo de las zonas. En el caso de Puebla particularmente, como en el caso de otras ciudades del altiplano, estoy pensando en estas ciudades donde hubo una presencia española importante, en el Bajío, por ejemplo en Morelia, en Querétaro, en el propio Veracruz y también pues, incluso en Tlaxcala, pero también Yucatán. Entonces, en esos lugares, la fusión se ocurrió entre la cocina española y cierto tipo de ingredientes de americanos, básicamente. No se trata, aquí es una cosa importante de decir, se trata de una cocina cuyas maneras de hacer, de cocinar, la estructura de la receta, la forma como se cocina, digamos, los componentes básicos de la receta son de origen español. Y solamente se agregan, ¿sí? Se agregan algunos ingredientes muy importantes que son de origen americano, como pues, es el caso del maíz, es el caso del chile, es el caso de, por ejemplo, pues, como el jitomate. Son cosas que le dieron al mezclarse con la receta española, apareció otra cosa nueva, muy interesante, muy novedosa, que es lo que conocemos en en esta historia de la cocina en México como la cocina de tipo criollo. Es una cocina criolla. No es la receta, digamos, precolombina, digamos, de la azteca o de otras culturas del altiplano, al que se le agregan cierto tipo de ingredientes españoles. No, es al revés. La estructura es estructura española, básicamente, para este tipo de cocina. Solo en algunos casos, digamos que las formas de las recetas precolombinas están presentes. Son, digamos, por ejemplo, en donde el pozole, quizá. Por ejemplo, el pozole es una forma desde la forma de cocción, los ingredientes son muy semejantes a lo que era la cultura precolombina, ¿no? Y así como hay algún cierto tipo digamos, de maneras de comer los tacos de quelites, ¿sí? Este tipo de cocina que es más, efectivamente, está mucho más próxima a la cultura y a las formas culturales previas a la conquista. Pero lo que es la cocina mexicana, la cocina criolla, digamos, este tipo de cocina que resultó muy exitosa y de mucho valor universal, es esa combinación que es la cocina y la estructura iberoamericana con componentes locales muy, pues que encontraron acá los españoles al establecerse, ¿no? Entonces esa es básicamente la explicación que yo le doy a esto, y pues no es una explicación mía solamente, yo sigo también cierto tipo de tendencias explicativas de la historia de la cocina mexicana, ¿sí? De hecho, todo lo que es la colonia no se puede hablar de cocina mexicana. Entonces, en el 19 empieza a hablarse de cocina americana, de cocina mexicana un poco, pero no está todavía como que establecido lo que es ya este concepto de cocina mexicana que tenemos ahora, quizá por una razón, porque la Revolución Mexicana contribuyó también todavía, le dio un empujoncísimo al tema del alimentario en México. Entonces, entonces ya en el siglo XX ya se puede hablar de una cocina mexicana. Incluso se dice que en el siglo XX, del siglo XX, son cierto tipo de mitos creados alrededor de la cocina poblana, por ejemplo, ¿sí? Que fueron del siglo XX, cronistas, periodistas que efectivamente llevaron al conocimiento nacional el famoso chile en nogada, o este mito del mole poblano, ¿no? Que son
son creaciones que se vinieron desarrollando efectivamente desde la colonia, porque desde la colonia había el uso de la nogada, donde se ahogaban vegetales, se ahogaban una gallina, en fin. El uso de la nogada era un uso español que llegó y gustó mucho. Y pues aquí ya, estás haciendo calabacitas en nogada, ¿no? Estás haciendo otro tipo de vegetales rellenos incluso en nogada, pues fue muy fácil que llegáramos al chile en nogada. Fue muy fácil, teniendo chiles digamos, que podían aprovecharse mucho para rellenarse, como el famoso chile poblano, que es el de los más grandes. Y entonces, ese tipo de mitología, al parecer, se construyó básicamente en el siglo XX. Muchos historiadores lo dicen y critican pues todo este tipo de ideas, como que el chile en nogada tiene 200 años, ¿no? No sabemos, no se sabe. Si uno recurre a los manuales de cocina o a los recetarios, tú te das cuenta de que hay mucha mitología en todo esto. Hay manuales que no tienen esto todavía, este tipo de platillos, ¿no? Y estamos hablando del siglo XIX, ¿no? El uso por ejemplo, el uso del chocolate en el mole es otro tema de debate que no acabamos de resolver. ¿Cuándo le pusieron el chocolate al mole? ¿No? ¿Quién se lo puso? Parece que fueron los oaxaqueños, no los poblanos. ¿Sí? Entonces, esas son cosas que son interesantes y son muy divertidas, porque finalmente lo que decimos es que la historia de la cocina es una buena parte, que quizá la que podemos recoger de datos duros es la que viene en los manuales, porque son evidencias que están ahí escritas. O cuando encuentras algún recetario familiar o conventual manuscrito, ¿sí? Como el de Fray Jerónimo de San Pelayo, que está en la base de este libro, que es del siglo XVII. Es un manuscrito que ya fue editado, ya fue impreso por Conaculta, pero es del siglo XVII. ¿Sí? Entonces, ese tipo de elementos sí son elementos objetivos que te permiten tener un poco más de seguridad, de certeza sobre las maneras de cocción, sobre el tipo de ingredientes, sobre cómo se va desarrollando efectivamente la cocina. Otros son lo que dice la abuelita y los mitos que se construyen alrededor de la cocina, que son también muy divertidos y muy interesantes. No podríamos pensar en una cocina si no tiene mitos. En todo el mundo, en cualquier lado del mundo. Están, pero salpicados de mitos. ¿Sí? Pues muy bien, Ricardo, se nos acabó el tiempo, lástima, pero alguna vez te volveremos a invitar para que sigamos platicando sobre Pero esto. con un platillo en medio. Me parece bien. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Les agradezco y estamos a tus órdenes. Gracias, Ricardo. Buenas noches. Y a usted también, muchas gracias por escucharnos. Hoy terminamos con la edición 51 de Diálogos y Debates, y lo esperamos en la próxima semana a las 7 de la noche por YouTube en el canal de La Jornada de Oriente. Buenas noches, hasta luego.